Las fotos pueden ser una ventana al pasado y, a su vez, una forma de ayudarnos a comprenderlo, desde huelgas hasta maravillas naturales. Estas son fotos históricas filtradas que no estaban destinadas a ser vistas. Número 18. Trabajadores en huelga defendiendo sus derechos. Nuestra primera instantánea nos transporta a las fábricas textiles de principios del siglo XX durante la famosa huelga de las Rosas de Bretón. En esta poderosa imagen vemos un mar de trabajadores con rostros marcados por la determinación, exigiendo no solo mejores salarios, el pan, sino dignidad y respeto. Las Rosas. A continuación, nos adentramos en el corazón de la industria automotriz. Las huelgas de brazos caídos fueron un punto de inflexión, una jugada maestra táctica que cambió el rumbo a favor de los trabajadores. Esta foto captura a un grupo de trabajadores sentados desafiantes en sus puestos de trabajo, un acto silencioso pero poderoso de rebelión. Estos movimientos laborales fueron más que incidentes aislados. Fueron parte de una lucha más amplia por los derechos de los trabajadores en todo el mundo. La huelga del pan y las rosas, que tuvo lugar en Lawrence, Massachusetts, en 1912, fue provocada por un recorte salarial tras una nueva ley laboral. Fue notable por su inclusividad, involucrando a un grupo diverso de trabajadores inmigrantes y por el papel significativo que desempeñaron las mujeres. De manera similar, las huelgas de brazos caídos de la década de 1930, particularmente en Flint, Michigan, fueron fundamentales en la formación del sindicato United Auto Workers, UAW. Número 17. Inolvidables actuaciones, momentos destacados. Nuestro viaje nos lleva a las bulliciosas calles de Londres, al Teatro Globe original. Aquí echamos un vistazo a los actores ensayando en el escenario, sus voces haciendo eco en el teatro al aire libre, tal como lo habrían hecho durante la época de Shakespeare. Finalmente nos dirigimos al backstage de la Ópera de París, donde el icónico fantasma de la ópera fue desenmascarado por primera vez. Esta rara foto captura el exquisito detalle de la máscara fantasma original, un símbolo perdurable de misterio y romance en el mundo del teatro. El Teatro Globe, reconstruido en 1997, sigue siendo un hito cultural vibrante que alberga actuaciones que honran el legado del bardo. Las obras de Shakespeare eran conocidas por sus temas universales y personajes complejos que continúan resonando entre el público de hoy. Por otro lado, la Ópera de París, construida a fines del siglo XIX, es famosa no solo por su arquitectura, sino también por sus historias de fantasmas. La novela de Gaston Leroux, El fantasma de la ópera, se inspiró en hechos reales y en la atmósfera opulenta y a la vez inquietante de la ópera. Número 16. Prácticas históricas inusuales. El lado más peculiar del pasado. Nuestra primera instantánea nos lleva a finales de los años 60, cuando se estaban sentando las bases de Internet. En esta foto, vemos las máquinas primitivas y los rostros emocionados del equipo que no tenía idea de que estaban a punto de cambiar el mundo. El desarrollo de Internet comenzó con ARPANET, financiado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Comenzó como una forma de conectar instituciones de investigación, pero se convirtió en la red global de la que dependemos hoy. A continuación, viajamos a las estrellas con una instantánea de Alexei Leonov, el primer hombre en caminar por el espacio. Aquí tenemos un vistazo de él momentos antes de que entrara en el vacío del espacio, un verdadero testimonio del coraje y la curiosidad humanos. Por último, profundizamos en la esencia misma de la vida humana. Mientras tanto, la caminata espacial de Alexei Leonov en 1965 fue un hito significativo en la exploración espacial, mostrando la destreza de la Unión Soviética durante la carrera espacial. Esta foto captura al equipo detrás del proyecto Genoma Humano, sonriendo detrás de pilas de datos que representan el genoma humano mapeado, un avance que ha revolucionado la medicina y la biología. El proyecto Genoma Humano, completado en 2003, ha proporcionado conocimientos sobre enfermedades genéticas, allanando el camino para la medicina personalizada. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 15. La vida cotidiana, la simplicidad y el esplendor.
Nuestra primera instantánea es de la famosa marcha en Washington, donde Martin Luther King Jr. pronunció su icónico discurso: «Tengo un sueño. Tengo un sueño. Mis 4 hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter». Esta imagen captura el mar de personas que fueron parte de este momento histórico en la historia de los derechos civiles. La marcha sobre Washington por el empleo y la libertad en 1963 fue un acontecimiento crucial en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Más de 250 personas participaron en ella y fue decisiva para la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964. A continuación, viajamos a principios del siglo XX, al corazón del movimiento por el sufragio femenino. Esta fotografía de mujeres marchando por las calles por su derecho al voto es un poderoso recordatorio de su tenacidad y espíritu. El movimiento por el sufragio femenino, que culminó con la 19ª enmienda en 1920, concedió a las mujeres estadounidenses el derecho al voto tras décadas de activismo incansable. Por último, presenciamos la caída del Muro de Berlín, un momento monumental en la historia de la libertad y la unidad. Esta fotografía captura el júbilo de la multitud mientras derribaba el muro, un símbolo de división y opresión. La caída del Muro de Berlín en 1989 simbolizó el fin de la Guerra Fría y la reunificación de Alemania Oriental y Occidental. Número 14. Maravillas naturales, espectáculos majestuosos de la Tierra. Nuestra primera instantánea nos lleva al borde atronador de las cataratas del Niágara. Capturada desde un ángulo atrevido, la imagen muestra el increíble poder y majestuosidad de la catarata. En medio de las nieblas arremolinadas y el agua en cascada, es un humilde recordatorio de la asombrosa belleza de la naturaleza. Desde las rugientes aguas, viajamos hacia el norte hasta la tranquilidad silenciosa de las auroras boreales. Esta primera imagen captura la fascinante danza de colores que ilumina el cielo, un espectáculo etéreo que continúa cautivándonos con su exhibición mágica. Las cataratas del Niágara, que se extienden a lo largo de la frontera entre los Estados Unidos y Canadá, constan de 3 cascadas: las cataratas de la Herradura, las cataratas americanas y las cataratas del Velo de Novia. Es una de las atracciones turísticas más populares de América del Norte, que atrae a millones de visitantes anualmente. Las auroras boreales, o luces del norte, son causadas por la interacción entre el viento solar y el campo magnético de la Tierra, creando impresionantes exhibiciones de luz que se ven principalmente en regiones de alta latitud. Número 13. Símbolos de paz, imágenes icónicas de unidad. Nuestra primera parada nos lleva a un momento icónico de las protestas contra la guerra de los años 60. En esta imagen, un manifestante coloca una flor en el cañón del arma de un soldado, una encarnación convincente de la resistencia pacífica que resonó en todo el mundo. Finalmente, descendemos en los Juegos Olímpicos, donde la liberación de palomas simboliza la paz y la unidad. Esta instantánea captura el impresionante vuelo de las palomas por el estadio, un momento conmovedor de esperanza compartida que trasciende fronteras y une culturas. Las protestas contra la guerra de los años 60, en particular contra la guerra de Vietnam, se caracterizaron por sus fuertes imágenes y lemas que abogaban por la paz. La flor en el cañón del arma se convirtió en un poderoso símbolo de la época, que representa la oposición no violenta. Los Juegos Olímpicos han sido durante mucho tiempo un símbolo de unidad global, reuniendo a atletas de todo el mundo para competir en el espíritu de la amistad y el juego limpio. La liberación de palomas durante la ceremonia de apertura es una tradición que simboliza la paz y la esperanza de un mundo armonioso. Número 12. Triunfos tecnológicos. Los aparatos que dan forma al mundo. Nuestra primera parada es la cuna de la revolución digital, el mundo de los primeros ordenadores personales. Está muy lejos de nuestras elegantes tabletas y nuestros delgados portátiles. Imagine un escritorio dominado por una máquina tosca con más botones y diales de los que sabe qué hacer con ellos. Una fotografía de los primeros ordenadores personales es un testimonio de lo lejos que hemos llegado y un guiño a los humildes comienzos de nuestro mundo de alta tecnología. A continuación,
levantamos el auricular hacia el pasado y marcamos el número para la evolución de los teléfonos. El viaje de los teléfonos comenzó con el primer experimento exitoso de Alexander Graham Bell en 1876. El dial giratorio, que se volvió icónico a mediados del siglo XX, revolucionó la forma en que las personas se conectaban. La transición de los teléfonos giratorios a los teléfonos de marcación por tonos en la década de 1960 marcó otro salto significativo. Cada etapa de la evolución del teléfono refleja los avances tecnológicos y las innovaciones de diseño de su época. Una instantánea de una cabina telefónica antigua, un lugar casi extinto en la actualidad, ofrece un encantador regreso a los días anteriores a que los teléfonos inteligentes dominaran nuestro mundo. Nuestra última instantánea tecnológica es una captura de pantalla de la historia, la transición de la televisión en blanco y negro a la televisión en color. El momento en que las pantallas se iluminaron con un derroche de colores por primera vez fue un salto vibrante en nuestra experiencia visual. Una fotografía de una familia reunida alrededor de su nuevo televisor en color. Capta la magia y la emoción de esta transición histórica. Señor Bell, ¿entiende lo que digo? Número 11. Celebridades históricas, momentos nunca vistos. Primero, nos alejamos de las pizarras cubiertas de tiza y las ecuaciones complejas para echar un vistazo a la vida de Albert Einstein, el hombre detrás del genio. Olvídense de EMC2. Aquí está Einstein, capturado en un momento espontáneo, recordándonos que él también tuvo una vida más allá de sus teorías innovadoras. Es una instantánea conmovedora de un hombre que era tan humano como el resto de nosotros, aunque con una mente extraordinaria. A continuación, retrocedemos a los días antes de que Elvis se convirtiera en el rey. Aquí hay una instantánea de un joven Elvis Presley, guitarra en mano, mucho antes de que sus caderas comenzaran a girar y su voz comenzara a sacudir el mundo. Es un suave recordatorio de que cada ícono tiene una historia de origen. Cada rey, un viaje al trono. La vida de Einstein fuera de sus logros científicos incluía un amor por la música, particularmente el violín. A menudo tocaba para relajarse y descansar, mostrando un lado más personal del hombre conocido por su intelecto. De manera similar, el joven Elvis tuvo comienzos humildes, creciendo en una casa de 2 habitaciones en Tupelo, Mississippi. Su viaje desde estas raíces modestas hasta el estrellato mundial es un testimonio de su talento y carisma. Finalmente, estamos sintonizando a los Beatles antes de que conquistaran el mundo. Lejos de los gritos de los fans y de los conciertos con entradas agotadas, aquí tenemos una instantánea poco común de los Fab Four en su sala de ensayo riéndose entre tomas. Es una hermosa visión de la camaradería y la alegría compartida que los convirtió no solo en compañeros de banda, sino en amigos de toda la vida. Número 10. Lugares emblemáticos antes de ser famosos. Nuestro próximo destino nos lleva a cruzar el Atlántico para presenciar el viaje de la Estatua de la Libertad desde París a Nueva York. Aquí está en pedazos, lejos de la figura imponente en la que se había convertido. Es una instantánea conmovedora de la Estatua de la Libertad que nos recuerda que ella también tuvo que emprender un viaje antes de poder dar la bienvenida a las masas apiñadas. A continuación nos dirigimos al oeste para presenciar la audaz construcción del puente Golden Gate. Aquí hay una instantánea de los valientes trabajadores haciendo equilibrio precariamente sobre el esqueleto de acero del puente que pronto será icónico. Es un testimonio impresionante de la audacia y el ingenio humanos. La Estatua de la Libertad, regalo de Francia a los Estados Unidos en 1886, fue diseñada por Frédéric Auguste Bartholdi. El montaje de la estatua en el puerto de Nueva York fue una tarea monumental que implicó una logística compleja y la colaboración de muchos trabajadores. El puente Golden Gate, terminado en 1937, enfrentó numerosos desafíos, incluidas fuertes corrientes y la Gran Depresión. Sin embargo, se erige como un símbolo de la resiliencia y la destreza de la ingeniería estadounidense. Finalmente, nos subimos a una máquina del tiempo hacia el antiguo Egipto, donde se están construyendo las pirámides de Giza. Esta instantánea de las pirámides en su infancia, mucho antes de que se convirtieran en la última de las 7 maravillas del mundo antiguo, es una verdadera joya arqueológica. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos.
Número 9. Aventuras extraordinarias hacia lo desconocido. Nuestra expedición nos lleva al techo del mundo, el Monte Everest. Aquí tenemos una instantánea de Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay, hombres aparentemente comunes que se preparan para lograr una hazaña extraordinaria. Sus sonrisas triunfantes, capturadas antes de embarcarse en su viaje, son un testimonio del poder de la resiliencia y la determinación humanas. A continuación, nos dirigiremos a los cielos con Amelia Earhart House, una mujer que desafió las convenciones y se elevó por encima de las normas sociales. Aquí tenemos un vistazo poco común de ella, mirando su avión con un brillo en los ojos momentos antes de su vuelo récord a través del Atlántico. Es un conmovedor recordatorio de su coraje y su espíritu pionero. El Monte Everest, el pico más alto de la Tierra, ha sido durante mucho tiempo un símbolo de aventura y resistencia humana. La ascensión de Hillary y Norgay en 1953 fue un logro histórico que inspiró a innumerables escaladores a seguir sus pasos. De manera similar, el vuelo transatlántico de Amelia Earhart en 1932 la convirtió en un icono de la aviación y el empoderamiento de las mujeres. Su misteriosa desaparición en 1937 sigue intrigando e inspirando. Nuestra siguiente instantánea nos lleva al gélido desierto del Polo Sur, donde Roald Amundsen y su equipo se embarcaron en su peligroso viaje. Capturados con su pesado equipo y con la vasta blancura extendiéndose detrás de ellos, parecen meras motas frente a la inmensidad de su desafío. Sin embargo, se atrevieron a aventurarse donde nadie lo había hecho antes. Y al hacerlo, grabaron sus nombres en los anales de la exploración. La expedición al Polo Sur, completada en 1911, marcó el primer acercamiento exitoso al polo, mostrando el espíritu indomable de la exploración y el descubrimiento humanos. Número 8. Espectáculos históricos de todos los tiempos. Muestran una habitación a oscuras, la expectación silenciosa de la multitud y el zumbido de un proyector de cine iluminando la pantalla. Los primeros cines, con sus acompañamientos de piano en directo y sus películas mudas parpadeantes, unían a la gente en una experiencia compartida de asombro y alegría. Los primeros proyectores, como el cinematógrafo de los hermanos Lumière, iniciaron una revolución que convirtió al mundo en una aldea global mucho antes de que Internet lo pusiera de moda. Es un amable recordatorio de que, aunque hemos cambiado el blanco y negro por el 4K, la magia del cine sigue siendo la misma. Antes del cine, otra forma de entretenimiento visual cautivaba a las audiencias: los espectáculos de linterna mágica. Estos espectáculos utilizaban imágenes proyectadas en diapositivas de vidrio para contar historias o mostrar imágenes, a menudo acompañadas de narración en directo y música. Esta forma de entretenimiento fue popular desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX y puede considerarse un precursor del cine moderno. Sintonicemos los días en que la radio familiar era el corazón del hogar. Las familias se reunían alrededor de la radio, esperando con entusiasmo sus radioteatros favoritos o las noticias de la noche. Los programas de radio creaban una conexión íntima, convirtiendo a los oyentes en parte de la historia y al mundo en un vecindario global. Llevaban noticias, historias y música a los hogares de las personas, creando una experiencia cultural compartida que resonaba en millones de personas. Nuestra última parada en esta extravagancia del entretenimiento es el mundo de los primeros disc jockeys, los héroes anónimos de la era del vinilo. Estos pioneros de las ondas de radio hicieron magia musical con sus tocadiscos, platos giratorios y charlas encantadoras. Imagina la emoción de escuchar una nueva canción en la radio por primera vez, de llamar para pedir algo y que la reproduzcan solo para ti. Ser DJ era una forma de arte, un baile entre el DJ y el DJ, pinchando canciones que hacían girar al mundo. Número 7. Instantáneas culinarias históricas de la cocina. Nuestro primer plato nos lleva de regreso al antiguo arte de hacer pan. Imagina entrar en un molino rústico, el aire impregnado del aroma de granos frescos. Verás al molinero trabajando, procesando los granos que pronto se hornearían para convertirlos en panes reconfortantes y sustanciosos.
Es una porción de vida que nos recuerda la atemporalidad de este humilde alimento básico. El pan ha sido una parte fundamental de la dieta humana durante miles de años. La evidencia más antigua de la elaboración del pan se remonta a hace unos 14.000 años en Jordania. El pan ha evolucionado significativamente desde entonces y varias culturas han desarrollado sus propias recetas y técnicas. Desde la masa madre en San Francisco hasta Naín en la India, la versatilidad y la importancia cultural del pan no se pueden subestimar. Nuestro postre nos lleva a un lado más dulce y fresco de la historia, el nacimiento del helado sundae. Esa deliciosa mezcla de helado cremoso, rico jarabe de chocolate y una cereza encima no siempre fue un elemento básico de nuestro menú de postres. Una rara fotografía de uno de los primeros sundaes servidos en un elegante plato de vidrio ofrece una mirada encantadora a los orígenes de este adorado manjar. Los sundaes de helado se hicieron populares a fines del siglo XIX y varias ciudades de los Estados Unidos afirmaron haber inventado este postre. Estos primeros domingos a menudo se servían los domingos, de ahí el nombre como una forma de ofrecer un regalo especial en un día de descanso. Número 6. Momentos en la historia del deporte, logros y rarezas. Nuestra primera instantánea deportiva nos lleva al abuelo de todos ellos, el primer Super Bowl. El año es 1967 y la historia del fútbol está a punto de escribirse. Ya sea que sea un fanático de los deportes o no, este momento icónico simboliza el poder de los deportes para unir e inspirar. Desde entonces, el Super Bowl se ha convertido en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, con millones de espectadores cada año. El espectáculo del entretiempo y los anuncios publicitarios se han vuelto tan esperados como el juego en sí. Como reflejo de su importante impacto cultural, el evento genera una actividad económica sustancial que muestra el poder comercial de los deportes. A continuación, nos encontramos con Jackie Robinson, el hombre que rompió la barrera racial en el béisbol. Una instantánea espontánea de Robinson en la cubierta sirve como un poderoso recordatorio de la lucha por la igualdad racial en los deportes. La entrada de Robinson en las grandes ligas de béisbol en 1947 con los Dodgers de Brooklyn fue un importante paso adelante en el movimiento por los derechos civiles, allanando el camino para las futuras generaciones de atletas. Su coraje y talento ayudaron a cambiar el panorama de los deportes y la sociedad estadounidenses. Nuestra última instantánea deportiva nos lleva a la cuna de los Juegos Olímpicos. No se trata de un espectáculo multimillonario de la actualidad, sino de una simple reunión de atletas unidos por su amor por los deportes y el espíritu de la competencia amistosa. Los antiguos Juegos Olímpicos, celebrados en Olimpia, Grecia, comenzaron en el año 776 a.C. y eran una serie de competiciones atléticas entre representantes de las ciudades-estado. Formaban parte de un festival religioso en honor a Zeus y desempeñaban un papel crucial en el panorama cultural y político de la antigua Grecia. Número 5. Tendencias de moda, atemporales y estilos peculiares. Nuestra primera parada es una historia de transformación. Empezamos con la silueta victoriana con corsé, el epítome de los ideales de belleza del siglo XIX. Después nos adentramos en los locos años 20, cuando los vestidos estilo flapper y el pelo corto anunciaban una nueva era de libertad e independencia para las mujeres. Una fotografía de una mujer que pasa del corsé restrictivo al vestido estilo flapper liberador sirve como metáfora de la liberación de la mujer. La era victoriana era conocida por su ropa restrictiva, que a menudo causaba problemas de salud como desmayos debido a los corsés ajustados. Sin embargo, la década de 1920 marcó un cambio significativo en la moda femenina y los roles sociales. El vestido estilo flapper simbolizó la rebelión contra las normas de género tradicionales y la aceptación de la modernidad. Esta era también vio el surgimiento de diseñadores influyentes como Coco Chanel, que promovía la comodidad y la simplicidad en la moda. A continuación, nos quitamos el sombrero ante los hombres y sus sombreros. La moda masculina puede parecer sencilla, pero un vistazo a la variedad de sombreros que usaron los hombres a lo largo de la historia cuenta una historia diferente.
Desde los sombreros de copa nobles de la era victoriana hasta las gorras prácticas de la clase trabajadora, el sombrero de un hombre era más que una declaración de moda. Era un emblema de su estatus e identidad. Los sombreros han servido para diversos propósitos más allá de la moda, como la protección contra los elementos y como símbolos de rango social y ocupación. El sombrero hongo, por ejemplo, se convirtió en un símbolo icónico de la respetabilidad de la clase media británica a fines del siglo XIX. Mientras guardamos nuestras crinolinas y desempolvamos nuestros sombreros de copa, vemos que la moda es más que telas y volantes. Es un reflejo de nuestros valores, nuestras creencias y nuestro progreso. Pero agárrense los sombreros, porque aún no hemos terminado. Número 4. El nacimiento del cine mudo. Charlie Chaplin. La icónica estrella del cine mudo entretuvo al público con sus entrañables y cómicas actuaciones. Pero detrás del bigote y el humor de payasadas, había un artista complejo y talentoso. Esta sección descubre al hombre detrás del personaje, revelando las luchas, inspiraciones y triunfos que dieron forma a la notable carrera de Chaplin. En los primeros días de Hollywood, la atención no solo brillaba sobre los actores, sino también sobre los temerarios que daban vida a la acción. Los especialistas arriesgaron su vida y su integridad física para crear escenas emocionantes, y muchas veces no se les reconoció su contribución. Esta sección explora el apasionante mundo de los primeros especialistas de Hollywood, destacando la habilidad y la valentía de estos héroes anónimos. La era del cine mudo fue una época de inmensa creatividad e innovación. Directores como D.W. Griffith y Cecil B. DeMille fueron pioneros en técnicas que se convertirían en la base del cine moderno. Los cines de la época estaban profusamente decorados, proporcionando un telón de fondo grandioso para las películas que cautivaban al público. Este período también vio el surgimiento de estudios cinematográficos como Universal, Paramount y Warner Bros., que desempeñaron papeles cruciales en la configuración de la industria. Marilyn Monroe, un símbolo perdurable de belleza y glamour, capturó los corazones de millones. Pero antes de la fama y el icónico vestido blanco, ella era Norma Jean Baker, una joven que luchaba por su lugar en el mundo. Esta sección desvela las capas de la vida temprana de Monroe, revelando su viaje al estrellato y los desafíos que enfrentó en el camino. La carrera de Monroe, aunque ilustre, también estuvo marcada por luchas con problemas personales y una batalla constante por el respeto en una industria que a menudo la reducía a un mero símbolo sexual. Su historia es una historia de resiliencia y búsqueda de su propia identidad en medio de las presiones de Hollywood. Número 3. Las perspectivas altas y únicas desde los rascacielos históricos. Pensemos en Nueva York en los años 30, en medio de la Gran Depresión. Un símbolo de la resiliencia estadounidense está surgiendo literalmente de las cenizas. El Empire State Building, un coloso de 449 metros de altura, está en construcción ahora. Imagínese ser un trabajador de la construcción sentado despreocupadamente sobre una viga de acero, con las piernas colgando a cientos de metros sobre las calles de la ciudad. Esas infames fotografías en blanco y negro de trabajadores de la construcción haciendo su pausa para el almuerzo sobre una viga de hierro no eran solo para exhibirlas. Es una perspectiva completamente nueva de la frase almuerzo de trabajo, ¿no es así? La construcción de rascacielos a principios del siglo XX fue una maravilla de la ingeniería y la resistencia humana. Estos proyectos a menudo empleaban a miles de trabajadores, muchos de los cuales eran inmigrantes que buscaban una vida mejor. La carrera por construir los edificios más altos también simbolizaba la ambición y el optimismo de la época. A pesar de las dificultades económicas de la época, el Empire State Building, una vez terminado, mantuvo el título de edificio más alto del mundo durante casi 40 años y se erigió como un testimonio del ingenio y la perseverancia humanos. Pasemos al otro lado del charco y vayamos a París, la ciudad de las luces y el amor. Es el año 1887 y la obra maestra de Gustave Eiffel está empezando a tomar forma. La Torre Eiffel, o la Dame de Fer, como la llamarían los lugareños, no siempre fue el símbolo amado de París. De hecho, muchos parisinos al principio la calificaron de monstruosa. Debieron sentirse como si vivieran al lado de un gigantesco juego de construcción de metal. Pero hoy,
esta estructura se erige como uno de los monumentos más visitados del mundo. La belleza, como dicen, está en los ojos de quien la mira. La recepción inicial de la Torre Eiffel fue tibia en el mejor de los casos, y muchos artistas e intelectuales la calificaron de monstruosa. Sin embargo, su diseño innovador y su imponente presencia lo han convertido desde entonces en un símbolo icónico de la cultura francesa y de su destreza arquitectónica. Número 2. Vidas en tránsito. Transporte a través del tiempo. Nuestra primera parada nos lleva a mediados del siglo XIX, una época en la que el familiar tren de vapor transformó los viajes. Recuerde el encanto de un buen viaje en tren. No el viaje moderno, estéril y con aire acondicionado, sino los viajes representados en novelas y películas clásicas. Paisajes pintorescos que pasan zumbando junto a la emoción de la máquina que levanta nubes de humo y el traqueteo de las ruedas que cantan la canción de los rieles. Esta es la edad de oro de los trenes. Desde el Orient Express hasta el ferrocarril transiberiano, estos caballos de hierro revolucionaron la forma en que explorábamos nuestro mundo. Los trenes eran más que un simple medio de transporte. Los trenes eran un símbolo de progreso y conectividad. El desarrollo de las redes ferroviarias facilitó el movimiento de bienes y personas a través de grandes distancias, uniendo países y continentes. La expansión de los ferrocarriles en los Estados Unidos, por ejemplo, fue un factor crítico en el crecimiento económico del país y su expansión hacia el oeste. Los trenes de lujo como el Orient Express ofrecían experiencias de viaje opulentas, con excelentes restaurantes y lujosos alojamientos, lo que hacía que el viaje fuera tan placentero como el destino. Ahora avancemos en el tiempo y exploremos la era de los carruajes sin caballos. No estamos hablando de la calabaza mágica de Cenicienta. En cambio, estamos en el amanecer de la industria automotriz. Imagine ver el primer modelo T de Ford avanzando por la carretera. Debió ser un espectáculo digno de contemplar, llamando la atención y probablemente provocando que 1 o 2 caballos se encabritaran de sorpresa. Y no olvidemos la emoción y el ejercicio de hacer girar la manivela para arrancar el automóvil. La introducción de la cadena de montaje por parte de Henry Ford revolucionó la fabricación de automóviles, haciendo que los automóviles fueran asequibles para la persona promedio y cambiando fundamentalmente el panorama y la vida cotidiana de la sociedad. Por último, pero definitivamente no menos importante, surquemos los cielos. Los hermanos Wright, Orville y Wilbur, pioneros de la aviación, están listos para hacer historia. Su primer vuelo con motor en Kitty Hawk fue más corto que la envergadura de un Boeing 747, pero marcó el nacimiento de la aviación. Imagine la emoción, el terror y la euforia cuando el primer avión despegó del suelo. Había comenzado una nueva era, una en la que los humanos podían elevarse entre las nubes. El progreso en la aviación desde ese modesto comienzo ha sido asombroso y ha llevado al desarrollo de los viajes aéreos comerciales, la aviación militar e incluso la exploración espacial. Número 1. Atisbos de la realeza detrás de los tronos. En nuestra agenda real no son otros que los de la mujer cuyo nombre es sinónimo de toda una era, la reina Victoria. Todos hemos oído hablar de su duradero reinado, su gran imperio y, por supuesto, el intenso duelo por su amado Alberto. ¿Pero qué hay de Victoria? ¿La mujer? ¿La madre? Una rara instantánea de Victoria, cómodamente vestida con su bata y con el aspecto de una abuela cariñosa, ofrece una visión de la vida personal de esta formidable monarca. Es un conmovedor recordatorio de que debajo de la corona y la insignia, los monarcas también son personas, con familias, afectos y momentos privados. El reinado de la reina Victoria, conocido como la era victoriana, estuvo marcado por importantes cambios industriales, culturales y políticos en el Reino Unido. Su influencia se extendió globalmente dada la vasta extensión del Imperio Británico. Más allá de sus deberes públicos, Victoria también fue una escritora prolífica que mantuvo diarios y correspondencia detallados que brindan una visión de sus pensamientos y su vida personal.
se involucró profundamente en la vida de sus hijos y mantuvo fuertes lazos familiares que a menudo influyeron en las relaciones internacionales a través de matrimonios estratégicos desde el Reino Unido, atravesando el continente y profundizando en la dinastía Románov. El zar Nicolás II, el último emperador de Rusia, vivió una vida llena de opulencia y grandeza. Sin embargo, en una fotografía espontánea vemos a un Nicolás diferente, un padre amoroso y un hombre de familia. Lo vemos interactuando con sus hijos, jugando y compartiendo momentos alegres, muy lejos de la imagen austera que podría evocar el título de zar. Es un recordatorio conmovedor de que, a pesar de los grandes títulos y las enormes responsabilidades, la esencia de la familia y el amor sigue siendo universal. El trágico final de los Románov durante la Revolución Rusa añade una capa de emoción histórica a su historia. Nos vemos en el próximo video.